de Dios. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Siéntese. Qué tremendo. Mire, yo no sé, estoy sintiendo una presencia de Dios tan grande en este tiempo que realmente estoy agradecida a Dios y realmente su presencia es hermosa. Su presencia es preciosa. Su presencia es maravillosa. Mire, yo quiero hablarles un poquitito de cosas que son muy valiosas, muy valiosas. Cosas que son un tesoro, ¿no es cierto? Cosas que nos sustentan, que nos sostienen, que nos fortalecen. Y es siempre, ¿sabe que si yo quiero ser victoriosa, quiero ser una persona que tiene fuerza? ¿Vio que el que tiene fuerza, tiene fuerza? No importa que no tenga tanta, quizás si yo me pongo en haciendo una pulseada con un hombre o una persona, mujer, lo mismo, me vence capaz en la fuerza. Pero que tiene fuerza de Dios, que tiene fuerza de Dios, que tiene una polenta, que sabe dónde está parado, que sabe quién es, ¿no es cierto? Esa persona, ¿no es cierto?, tiene que estar siempre enfocada y caminando hacia el propósito de Dios. Él para su vida. Entonces, si yo me enfoco, ¿no es cierto? Me enfoco quiere decir que yo, ¿no? ¿Qué sé yo? Acá hay un camino que me lleva al baño de los varones. Otro camino me lleva al baño de las mujeres. Otro camino me lleva a la salida. Bueno. Entonces, resulta que yo quiero ir a la salida. Y entonces, ¿qué pasa? Me enfoco para aquel baño. Voy, encuentro un baño que tienes limitado encima. O me enfoco para aquel lado, no voy a salir. Cuando yo tengo un propósito, yo tengo que tener un enfoque correcto, ¿no? Un enfoque. Porque si yo no me enfoco, o sea, en las cosas importantes, me enfoco al propósito, voy caminando al propósito de Dios en mi vida, vamos a ver, yo estoy perdiendo fuerza, estoy perdiendo tiempo, estoy desperdiciando mi tiempo. Usted sabe que es fácil desenfocarse. Por eso hablamos de enfocarnos. Porque por ahí, ¿sabe qué cosas a nosotros nos desenfocan del propósito? No, del propósito. El propósito de Dios es lo más grande, pero hay cosas que nos desenfocan. ¿Sabe qué nos desenfocan? Las cosas que nos gustan, sin necesidad de que sean cosas malas, ¿no? Las cosas que nos gustan nos pueden desenfocar del propósito de Dios, cuando Dios tiene otro propósito. Nos desenfocan muchas veces las cosas que tenemos. ¿Qué tenemos? Los que tenemos propiedades, autos, dinero, o que no tenemos, ¿no? O sea que el tener las cosas nos desenfoca. Por ahí, ¿no es cierto? Si Dios le da muchas cosas, entonces, mire que de verdad le digo, yo siempre decía, Señor, yo quiero tener, no es que le desperdicio al Señor las cosas que Él me da, ¿no? Pero con una buena casa, un buen auto, yo ya estaría conforme y una buena entrada, ¿no es cierto?, para vivir bien. Pero por ahí Dios te da más, ¿no? Por ahí Dios te da más. Y esas cosas, si vos no sabes administrarlas bien, te desenfocan. Te desenfocan del propósito, porque perdés tiempo con las cosas, ¿no? Usted sabe que yo recibí, así de herencia, un terreno, una casita y una quintita allá en el Chaco. Y realmente me da un trabajo que no sé lo que voy a hacer, porque no quiero que me desenfoque. No quiero yo estar tras de eso, porque yo tengo una misión, yo tengo un propósito. Entonces le pido a ver qué hago yo con esto, porque yo no quiero perder tiempo con esas cosas, ¿no es cierto? Yo quiero enfocarme en el propósito de Dios, lo que no quiere decir que por ahí Dios arme alguna cuestión, ¿no es cierto?, de que yo pueda administrar bien esas cosas.
Entonces, las cosas que tenemos nos pueden desenfocar, las cosas que amamos. Generalmente las cosas que amamos, ¿no es cierto?, son las cosas, las personas, las amamos, ¿no? Los sentimientos, las emociones, nos pueden desenfocar del propósito de Dios. Y no son cosas malas, pero no tenemos que desenfocarnos. Entonces nos puede desenfocar, ¿no?, lo que nos gusta, lo que tenemos y lo que amamos, ¿no? Eso, pero siempre lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor, ¿no es cierto? Por eso el propósito, cumplir el propósito de Dios es lo mejor. Usted sabe que buscando el tema, yo encontré una palabra, ¿no es cierto?, que está en el número 5 y 6, que la quiero compartir con usted. A ver si me la pones, Patito. Y para enfocarme, yo siempre tengo que tener los ojos puestos en Jesús. Siempre en Jesús. Cuando nos convertimos con el pastor, fuimos a una iglesia, éramos nuevito, y unos hermanos se pelearon en la iglesia. A la salida de la iglesia, trompada viene, no sé qué había pasado. Otro hermano era un comisario y los llevó preso. Y a mi marido le afectó eso. Él no sé, dice, pero ¿cómo puede ser en la iglesia? Porque venimos a la iglesia y creemos que son todos ángeles, ¿vio? Y por ahí algunos que les faltan alguna alita todavía para ser ángel. Y sabe que, y yo no, a mí no. Yo me enfoqué siempre, hermano, le doy gracias a Dios, eso fue una bendición, siempre en Jesús, jamás, mire, siempre ahí. Se pelearon, que se arreglen. Yo, Jesús, ¿no? Me enojo con alguien, no importa, Jesús. Por eso nunca tiene que enojarse usted, ¿no es cierto? Si se enoja con el pastor, mire que grita este pastor por ahí fuerte, o la pastora por ahí tiene sus cosas. No, usted no se preocupe, con Jesús. Enójese con la pastora, después enbuénese, con el pastor lo mismo, pero siempre sus ojos en Jesús, que nada le pueda distraer, ¿no? Y mire que dice esta palabra, es algo que por ahí el pastor decía, ¿no es cierto? Las quejas, mire que dice. El pueblo, este era el pueblo que estaba en Egipto, que Dios lo había sacado del pecado. De Egipto, sí, Egipto significa pecado, la vida de pecado, ¿no? Entonces, Dios lo había sacado del pecado de Egipto con mano poderosa. Y entonces ellos estaban en el desierto. En el desierto tenían que caminar un desierto, que tendrían que caminarlo en días, ni alcanzaba 2 semanas. Pero eran tan desobedientes y quejosos que no podían, ¿no es cierto?, alcanzar el propósito, la meta, el lugar donde Dios les mandaba, porque se quejaban. Mira lo que decían. Nos acordamos del pescado que comíamos, decían, en Egipto, de balde. Eran esclavos. Claro, entonces, como eran esclavos, le daban pescado. De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, el 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Ellos estaban recibiendo comida del cielo, el maná del cielo. Entonces ellos se quejaban, estaban aburridos, ¿no es cierto? El Señor en su gran misericordia años los mantuvo porque ellos fueron desobedientes, pero Él mandaba el maná, le mandaba esa comida del cielo. Y entonces ellos empezaban a decir, ¿para qué nos trajiste acá? Allí comíamos ajo, comíamos cebolla, comíamos pepino y eran, ¿sabe qué?, re maltratados. Comían como se comía un esclavo, como se le daba de comer a un esclavo para que trabaje y no se muera. Y ellos no se acordaban de lo que Dios había hecho, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no es cierto?, nuestro corazón, hermanos, quiere desenfocarse. Yo la verdad, hermanos, le digo, y quisiera que usted fuera, ¿no es cierto?, como sus pastores. Nosotros nunca nos desenfocamos, ¿no es cierto? Desde que conocimos al Señor nunca nos importó más que hacer su voluntad. Nunca dijimos, lo que yo tenía allá en Egipto. Mirá qué bárbaro, cómo yo podía hacer esto o hacer lo otro, jamás. Porque entendimos que mirando a Jesús era lo más grande. No íbamos a decir, mirá la cebolla y los ajos y este maná todos los días, comiendo comida del cielo, ¿no? Me llamó la atención este pasaje
que yo lo conocía, yo lo sabía, pero como se llama, lo encontré ahí, ¿no es cierto?, buscando el tema. Y así no tenemos que ser, hermano, ese no tenemos que ser. Bueno, yo puse algunas reflexiones que quiero compartir con usted. Cuando no marchás hacia el propósito de Dios, cuando vos no estás marchando hacia la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para tu vida, a tu meta en Dios, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Hoy hablamos de fuerza. Perdés las fuerzas. Te conformás, te trae pereza espiritual y te estancás. O sea que el no ir al propósito de Dios te quita fuerza, te quita potencia, ¿no es cierto? Viene un estancamiento en tu vida, ¿no es cierto? Y te estancás. Les vamos a leer Proverbios 19:15, que Proverbios 19:15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño. Dice así, ¿no es cierto? Nuestros ojos. Y ahora, no, esa es número 11. Bueno, no importa, ustedes no. Dice así, Proverbios 19:15. La pereza hace caer un profundo sueño. La pereza. La pereza espiritual, la pereza de todo. ¿No es cierto? Usted sabe que hay un dicho que dice que la pereza es la madre de la pobreza, ¿no? Entonces, cuando nosotros no estamos enfocados, no estamos caminando hacia el propósito, entonces de Dios, es que nosotros perdemos fuerza. Eso número 1. 2, perdemos el entusiasmo. Primero perdemos fuerza, perdemos el entusiasmo, perdemos la chispa, perdemos la alegría y todo se vuelve monótono. Entonces cuando usted comienza, vio, a que no le gusta, a sentirse insatisfecho, a que, ay, ¿qué será? No sé, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ¿es por qué? Porque está desenfocándose, ¿no? Entonces se pierde el propósito, la chispa, la alegría. La persona que está en el centro de la voluntad de Dios es una persona alegre, es una persona que tiene pasión, que hace, usted sabe que las mayores victorias, los mayores negocios, las personas que son victoriosas en cualquier área, son las personas que hacen las cosas con pasión, ¿no? Porque la pasión te mueve, ¿no es cierto? La pasión contagia, la pasión hace de que las cosas te salgan bien. Las personas apasionadas son las personas que tienen victoria, que vencen y que tienen una vida de gran bendición. Entonces, decir, 1, vimos perder la fuerza. 2, la chispa, la alegría. 3, te satisfaces con poco. Cuando vas al propósito, te satisfaces con poco y no desarrollas todo tu potencial. Usted sabe que cuando nosotros nos estancamos, no desarrollamos el potencial. Tenemos potencial para más y no nos damos cuenta y estamos allí sin usar el poder y el potencial que nosotros tenemos. 4, pierdes la creatividad. O sea que cuando vos no caminas al propósito, perdés la creatividad. Porque, fíjate qué interesante esto, trabajar bajo presión saca lo mejor de ti. ¿Qué quiere decir? Cuando vos trabajás bajo presión, ¿sabe qué? Vos vas a hacer cosas que ni siquiera te imaginás. O sea, cuando vos tenés metas que cumplir, tiempos en el que cumplir meta, y eso tenés que hacerlo sí o sí, porque estás enfocado en el propósito de Dios, sea en la meta de ganar alma, sea en las metas de terminar tu carrera, sea en la meta de que este año te vaya bien en tus estudios, que en la meta de progresar, ¿no es cierto?, en tu trabajo. Vos sabés que cuando te exigen, cuando te ponen presión, se saca lo mejor. O sea que realmente la presión hace de que se destapen en tu vida cosas que ni siquiera vos sabías y se desarrolle en vos la creatividad, la inteligencia que Dios te dio, comienza ahí a presionarte, ¿no? A presionar la cabecita esa, a desempolvar y comenzás a crear cosas, ¿no? Entonces, otra cosa que cuando vos no caminas al propósito, te pasa, te invaden sentimientos de fracaso, porque te sentís insatisfecho, de insatisfacción, y eso te lleva a la queja, y comenzás a quejarte, y comenzás a decir, mira, esto nomás,
este maná nomás me da el Señor, esta comida del cielo. Y comenzás a desvalorizar la presencia de Dios, a no apreciar las bendiciones que Dios te da. Yo te digo, si cada día de tu vida te levantaras y empezás a agradecer a Dios, ¿no es cierto?, por 10 cosas. Y empezás a decir, bueno, quizá alguno que dice, no tengo, no, pero comenzás a mirar y te das cuenta que tenés una cama para dormir, te das cuenta que tenés una persona que te quiere, aunque sea una, ¿no es cierto? Te das cuenta de que tenés para comer, que tenés para vestirte, cuántas cosas, que tenés ojos para mirar, que te levantaste. Mira, tenés tantas cosas para agradecerle a Dios, ¿no es cierto? Y dice, cuando vos marchás hacia el propósito, vos de Dios te descubrís algo, que siempre lo mejor está por delante. Fíjate que hoy, el bautismo de hoy fue glorioso, fue mejor que el anterior, y quizá el anterior fue mejor que el otro, porque marchamos al propósito de Dios. Entonces, siempre es mejor. Cuando estamos en Dios y su propósito, lo mejor está por venir, te lo aseguro. Decir, ¿qué va a venir lo mejor? Yo ya tengo 75, 80 años. Lo mejor está por venir. Te lo aseguro, cuando estás en el propósito de Dios, lo mejor está por venir. Porque en Dios siempre nosotros, enfocados en su propósito, vamos creciendo y vamos mejorando. Entonces, no tenemos que desenfocarnos. ¿Y cuál será el propósito de Dios? ¿Sabe cuál tenemos un propósito? Esta es una reunión, ¿no es cierto?, enfocada también hacia los líderes, a los que están sirviendo. El propósito nuestro principal es ganar almas para el reino de los cielos, hermano. Ganar almas. ¿Cuál es mi propósito? Ganar almas para el reino de los cielos. Ganar mi familia, ganar mis vecinos. Yo tengo que enfocarme en eso, ¿no es cierto? Tengo que enfocarme en que mi casa de paz crezca, en que la célula crezca, en que mis discípulos crezcan, en que mi barrio me conozca. Comenzar, ¿no es cierto?, a bendecir el edificio. Digo yo el edificio, el vecindario suyo, ¿no? Nosotros nos vivimos en un edificio con mi esposo y hay una señora que ella siempre se queja de todo, ¿no? Pero se queja y nos hace enterar de alguna falla del edificio. Entonces, yo pensé, ¿cómo tenemos que orar por el edificio? ¿Cómo tenemos que orar por los vecinos para que sean usados por Dios? ¿No es cierto? Todos los administradores del edificio vienen y renuncian. Entonces, ¿cómo tenemos, ¿no es cierto?, que bendecir nuestro entorno? ¿No es cierto? Tenemos que el propósito de Dios se cumpla en todo, porque nosotros no somos simples personas que viven nada más, sino que hay un propósito. El principal propósito es ganar las almas para Cristo. El otro propósito, eso hacemos como sacerdote, es gobernar acá en esta tierra a través de la intercesión, a través de la oración, que es lo que hablamos, ¿no es cierto? Entonces nosotros oramos, intercedemos y le decimos, en el nombre de Jesús, los corruptos que se encuentran en el gobierno, ahora decretamos que caen. Y eso es un decreto que Dios nos dio el poder para gobernar, ¿me entiende? Entonces nosotros estamos allí ejerciendo ese poder que Dios nos dio. Entonces, nuestro es enfocarnos, dice. Ahora dice, fíjate, te quiero hablar un poquito de Pedro. Estaba yo ya por comenzar con el segundo punto, ¿no es cierto? Estaba por hablar de esto, que para ganar almas, dar el reino de Dios y cumplir, no tenemos que desenfocarnos. Tenemos que clamar con lágrimas y tenemos que morir. Esos son los 3 puntos que yo quiero hablar hoy. Enfocarnos, clamar con lágrimas y morir a nosotros mismos. Bueno, pero antes de pasar al clamor en lágrimas, ¿no es cierto?, quiero hacerte acordar que siempre nuestros ojos tienen, ¿no es cierto?, que estar puestos en Jesús. Si te acordás de Pedro, cuando él caminó en las aguas, ¿no es cierto?, él mientras miraba a Jesús, caminó sobre las aguas. Él estaba enfocado. Entonces él caminó el camino sobrenatural porque estaba enfocado en Jesús. Entonces lo miraba a Jesús y él caminó sobre las aguas. Pero inmediatamente
que Él miró las aguas, miró los problemas, ¿qué pasó? Se hundió. Así es en nuestra vida. Siempre que nosotros estemos enfocados mirando a Jesús, siempre vamos a tener victoria. Y vamos a andar en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural y los milagros y la provisión me van a seguir. Pero instantáneamente como fue Pedro. Pedro hizo así y se hundió. Instantáneamente que nosotros nos desenfocamos, nos hundimos, hermano. Nos hundimos. Estamos ya en otro nivel espiritual, cuando ya miramos las circunstancias, cuando comenzamos a quejarnos, ya comienza otro nivel espiritual que es de decadencia, instantáneamente, ¿no es cierto? Y a veces no nos damos cuenta. Por eso nosotros siempre mirando hacia arriba. Y ahora quiero hablar de otro elemento, ¿no? Que el Señor nos habló también en la convención a través de un siervo tremendo de Dios como es el evangelista Anacondia, ¿no es cierto? Él decía que nosotros tenemos que clamar a Dios por las almas con lágrimas, ¿no es cierto? Con lágrimas. Ustedes saben que en Escocia hubo un gran avivamiento. Era un tremendo avivamiento hubo en Escocia. Y ese avivamiento se lo atribuye a un hombre, ¿no es cierto? Que se llamaba Knox, así, Knox, bueno, se llama Knox, no sé bien cómo se lee, pero él sabe qué hacía, él clamaba a Dios por Escocia, él decía Señor, con lágrimas, con clamor, con lloro, decía Jesús, dame Escocia o me muero. Decía Jesús, dame hijos espirituales o me muero. Y él lloraba y eso quedó, hermanos, en la historia del avivamiento. Su clamor, su llanto por las almas que no conocían al Señor. Él decía, Señor, dame Escocia o me muero. Señor, dame hijos espirituales o me muero. ¿No es cierto? Y había un clamor que salía de lo profundo de su corazón y había un derramamiento, hermanos, de lágrimas. Y esas lágrimas, hermanos, ese clamor produjo un avivamiento, ¿no? Un avivamiento en Escocia, un avivamiento que es un antecedente tan importante, ¿no es cierto?, para nosotros, de cómo debe buscarse un avivamiento. Un avivamiento no se busca con palabras teológicas, con enseñanzas teológicas. Un avivamiento es la gloria de Dios viniendo a una nación, la gloria de Dios viniendo a una provincia, a una ciudad, y se busca con clamor y se busca con lágrimas, ¿no? Fíjese, yo quiero leer un poquitito el Salmo 84, el verso 5 y 7. Vamos a ver si me buscan. Ya lo vamos a encontrar acá. Salmo 84, versos 5 y 7. Tenemos un propósito que cumplir en esta ciudad y es ganar esta ciudad, hermanos. 5 y 7 dice, 84. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Mirá, lo que necesitas para tener un avivamiento en tu ciudad, en tu casa, en tu vida, lo mejor que te puede pasar es una persona avivada, llena de pasión. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti, en Dios, las fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. ¿Qué quiere decir? Que esas lágrimas, ¿no? Cuando tenés un problema, cuando tenés una dificultad, cuando hay una persona que vos querés ganarla para el Señor, esas lágrimas que vos derramás, esas lágrimas se convierten en una bendición. Dice, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Hay algo, hermanos, en el clamor en lágrimas, ¿no? Hay algo y solamente podemos orar y clamar y llorar, hermanos. No podemos provocar un llanto porque sí, sino que es
cuando nosotros nos llenamos de esa presencia de Dios, ¿no es cierto?, adorando, bendiciendo su nombre o intercediendo en lengua, entonces esa presencia de Dios nos inunda y esa presencia de Dios hace que en nuestra propia vida llegue ese amor y esa pasión por las almas y podamos nosotros llorar delante de la presencia de Dios. Miren lo que dice el Salmo 42, yo compartía con mis hermanos el otro día a la mañana. Miren lo que dice este Salmo. Por ahí varias, a mí me tocó, ¿no?, lo que dijo este evangelista Anacondia. Me tocó porque preguntó, ¿hace cuánto que usted no llora por las almas? ¿Hace cuánto que usted no derrama lágrimas cuando ora por su ciudad? ¿Hace cuánto que no derrama lágrimas cuando llora por sus discípulos, cuando ora por los discípulos, cuando ora por la ciudad, por su familia? ¿Hace cuánto? ¿No es cierto? Él decía, ¿hace cuánto? Y yo le decía, Señor, toda una mezcla hubo, hermanos, de la presencia de Dios. Porque yo siento la presencia de Dios, hermanos, y lloro. Lloro. Y le doy gracias a Dios porque si yo no lloro, le digo, Señor, esta cosa decía, esta canción que cantábamos, que necesitamos la presencia de Dios cada día. Y fíjese que dice este salmo, el Salmo 42 dice, mi alma tiene sed de Dios, en el verso 2, del Dios vivo. ¿Cómo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Después dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y el primer versículo dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Mire, acá dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Yo le dije al Señor en este tiempo, hermanos, Señor, yo quiero tu pan cada día. Quiero tu pan cada día, el pan de tu presencia. Quiero sentir tu presencia. Quiero ese pan, hermanos, de esa presencia que se toca, que se palpa, que te produce llantos. Hermanos, yo lo quiero cada día. Y desde que le dije al Señor, cada día yo puedo encontrarme con su presencia. Y me agarra un deseo, unas ganas de estar con Él y de llorar, que me pongo a orar y a llorar. Y como yo vivo en un departamento, gracias, mamita, por ahí se escucha el vecino. Y entonces se preocupa mi marido. Y yo le digo, no importa. Y después ya pensé, yo le voy a ir a avisar a mi vecino, que no me están pegando ni me pasa nada, sino que es la presencia de Dios. Porque realmente, o por ahí cuando me voy al baño, ahí más siento la presencia y lloro y qué sé yo, y lloro. Y entonces, y es de sentir su presencia. Y sabe que soy tan feliz, hermano, tan feliz, y digo, gracias, Señor, por ese pan que me diste hoy de tu presencia. ¿No es cierto? Y entonces, cuando escuché esta palabra que decía el pastor Anacondia, ¿cuánto hace que no derramas lágrimas por las almas que no conocen al Señor? Entonces, hermanos, yo comencé a orar también, le dije, Señor, en la intimidad, porque las lágrimas se derraman en la intimidad. ¿No es cierto? Cuando venimos a hacer guerra acá, nosotros le ordenamos al diablo que se vaya, le decimos al Espíritu Santo que traiga las almas, y ahí no lloramos, ¿no? Pero en la intimidad, hermano, con el Señor, es esa intimidad en ese momentito, en ese tiempo que yo estoy con Él y que busco su presencia y que busco el pan de su presencia, porque es un pan para el alma, es un alimento para el alma. Yo no puedo vivir más sin su presencia, hermano. No puedo y ni quiero.
Yo quiero sentirla cada día, como decía esta canción, qué hermosa es tu presencia. Yo no sé cómo más decía, pero cada día la necesito, cada día la quiero, ¿no es cierto? Y yo no quiero perder esa comunión, no quiero perder esa intimidad, porque esa me va a llevar a todas las victorias, ¿no es cierto? Hay muchas victorias que tengo que ganar, pero las voy a ganar, porque la presencia de Dios la busco cada día. Pero esto es así, hermanos, ¿no? Después lea esto, dice así, que esas lágrimas, mire lo que hicieron esas lágrimas, dice, esas lágrimas llevaron a la multitud a la casa de Dios. O sea que con esas lágrimas, tus casa de paz se va a multiplicar, tu célula, se va a multiplicar tus discípulos, con lágrimas, llorando, poniendo tu vida delante del Señor, trayendo el cielo a la presencia, ¿no es cierto? Trayendo con la presencia de Dios el cielo a tu casa, a tu vida, a tu casa de paz, ¿no? Y es tan importante algo, hermanos. Yo descubrí algo que ya les conté a todos, pero que es la oración intercesora en lenguas, en forma disciplinada. Es tremendo cómo te revela la presencia de Dios, ¿no es cierto? Es tan hermosa su presencia. Entonces es tan hermoso buscarlo a Él de esa manera. Fíjate lo que dice el Salmo 126, el verso 5, hablando de las lágrimas, ¿no es cierto? 126, verso 5. Dice, los que sembraron con lágrima, con regocijo segarán. O sea que los que sembraron, ¿no es cierto?, que la palabra, los que sembraron un consejo, los que sembraron una visita, los que sembraron, dice que con lágrimas van a recoger, ¿no es cierto?, van a recosechar con alegría. Usted sabe que yo fui a hacer hoy visita, ¿no es cierto? Y entonces le pedí al Señor, Señor, yo quiero hacer visita sobrenatural. Usted habló de ¿sabe lo que es la visita sobrenatural? El pastor me dijo, antes que me olvide, mañana hay Santa Cena. Y el próximo sábado hay retiro de sanidad interior. ¿Sabía usted, no? Mañana Santa Cena, así que todos los que se bautizaron participan. Denle un aplauso al Señor por eso, hermano. Por la Santa Cena, por el bautismo, por el retiro. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Bueno. ¿De qué estábamos hablando, hermano? La visita sobrenatural. Bueno, usted sabe que, mire lo que es la obediencia, ¿no? Porque nosotros tenemos si bien es cierto que no dependemos nosotros ni económicamente ni nada de la Iglesia Internacional, pero recibimos su bendición espiritual. Entonces dije yo, Señor, yo voy a hacerte obediente. Este año yo quiero obedecerte de a quien más, no quiero hacer las cosas a mi manera, yo quiero hacer a la manera de Dios. ¿Y sabe qué resultado tremendo? Entonces yo escuché de las visitas sobrenaturales. ¿Qué es una visita sobrenatural? Es una visita, yo voy a visitar a esta persona y dice, Señor, cuando yo me vaya a esta casa, algo va a pasar. Dame una palabra, rema, dame una palabra para esta persona. Dame una palabra. Yo quiero llevar no cualquier palabra, la palabra que ellos necesitan. Entonces, porque yo quiero que esa visita sea sobrenatural, que pase algo en esa casa, que pase algo en ese hogar, ¿no es cierto? Y entonces le pedí al Señor, hice 2 visitas, 3 después hice visitas, al final 3. Y sabe que Dios me dio una palabra para cada casa, para cada hogar. Y llevé y bendije. Y fue tremendo, tanto en la primera como en la segunda. No le voy a contar ahora porque si no se va a ir el tiempo, pero fue algo tremendo. Fue una visita sobrenatural. Fue una visita donde se bendijo con una palabra rema y donde Dios bendijo también a nosotros y a toda la iglesia. Hermanos, después les voy a contar en otro día cómo. Pero yo le digo,
Cuando hay un clamor, una búsqueda de Dios, algo pasa. Las multitudes, dice, voy a traer las multitudes a la presencia de Dios con alegría y van a entrar con alegría, van a entrar con gozo y se va a llenar la casa de Dios. Y el Señor allí, cuando llenemos arriba y llenemos abajo, entonces el Señor nos va a dar esa otra iglesia. Hermanos, todos tenemos que estar orando para que el Señor nos baje el terreno. Amén. Amén. Cuando las personas que se bautizan, ¿no es cierto? Esta es su casa, ¿no? Y bueno, usted ahora tiene una casa alquilada. Pero el Señor nos va a dar, hermano. Pero Él, ¿no es cierto?, quiere ese clamor, que bajemos el terreno. Estamos orando en este tiempo, Señor. Queremos un terreno grande, Señor, en el mejor lugar, donde hagamos una iglesia grande, que entre muchas personas, que haya dependencia para los niños, para el colegio, para la escuela, para todas las cosas, para estacionar, que haya jardines. Y me decía uno de los que fue a visitar, que haya jardines también. Sí, le digo, va a haber jardines también. Amén. Y yo creo, hermano, que Dios me dio la punta para el terreno, por eso le estoy hablando de eso. Es decir, que abrió los cielos, ¿no es cierto? Pero cuando uno salió, cuando uno fue, ¿no es cierto?, a hacer la tarea que Dios quiere. Amén. Lágrimas, dice, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Otra de las cosas que yo quería hablarles, hermanos, es esta. Dice, pero antes le voy a leer. Avivamiento, viene, dice. ¿Cuándo viene el avivamiento? Dice, cuando frágiles personas como nosotros, porque nosotros sin Dios somos frágiles, nos caemos, nos quebramos. Dice, hijos del polvo. Usted sabe que nosotros somos hijos del polvo, porque somos descendientes de Abraham, de Adán, dice, del polvo fue hecho y al polvo vamos a venir. Aunque la pastora Maldonado decía que las mujeres son de hueso. ¿Se acuerda de alguien que decía? Son de hueso, decía ella. Somos fuertes, por eso, porque dice que fuimos sacadas de la costilla. Hueso de mis huesos, dijo Adán, que era Eva. Entonces, dice, pero cuando hijos de polvo se santifican, ¿no es cierto?, claman y esperan con lágrimas, dice, cansancio y dolores de parto ante el trono del Dios vivo. O sea que hay que clamar. Hay que derramar lágrimas, y vamos a tener, dice, cansancio y dolores de parto. O sea que tenemos que embarazarnos de las multitudes, tenemos que embarazarnos de nuestros vecinos, de la ciudad, tenemos que embarazarnos, ¿no es cierto? Y dice que dar a luz como dolores de parto. Entonces, nosotros allí estamos en Hebreos 5:7, dice lo siguiente, que Cristo está con nosotros como sumo sacerdote intercediendo al Padre con clamor y lágrimas. O sea que Él también intercedió por nosotros al Padre Jesús con clamor y lágrimas. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, o sea que cuando Él caminó acá por la tierra, siendo Dios y hombre, pero Él caminó como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Le quiero decir esto, que Él también podía salir de la cruz, porque tenía un Padre que tenía poder, pero Él no salió de la cruz, sino que dice que con clamor y lágrimas Él rogó por nosotros. Después, si usted lee antes y después, rogó por nosotros. Bueno, o sea que Él es nuestro ejemplo y de esa forma nosotros vamos a tener un avivamiento. De esa forma nosotros vamos a orar y el Señor va a hacer una obra. Me había olvidado el tecito que me pusieron acá. Bueno. Otra de las cosas, otro de los puntitos, acuérdese que el primer puntito es enfocarnos, todo lo que hablamos de enfocarnos, que nos da fuerza, si no perdemos la fuerza, si no vamos al propósito. El segundo puntito es clamar, ¿no es cierto?, con lágrimas, con ayuno, con oración. Y el tercer puntito es que tenemos que morir a nosotros mismos y vamos a leer Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice así, ya no vivo yo, sino, dice, con Cristo
Estoy juntamente crucificado. Nosotros también, con Cristo estamos justificados. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, que estoy caminando, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces yo tengo que morir a mis propósitos, a mis deseos. ¿Sabe por qué? Porque me van a hacer perder el tiempo. Pero usted no crea que porque usted tiene que morir a su yo, cuando usted más antes muera a su yo, más feliz va a ser. Cuando más antes usted le pisotee a la vieja, no sé, diga su nombre, o al viejo tal, yo digo la vieja Rosa, ¿eh? Cuando yo le pisoteo ahí bien fuerte a la vieja Rosa, ¿sabe qué? Es cuando más feliz voy a ser, porque es lo que Dios, el propósito de Dios siempre me da paz, me da felicidad, me da fuerza, me da pasión, me da alegría de vivir, y yo vivo una vida con propósito, con fuerza, con ahínco, y voy siempre para adelante de victoria en victoria. A veces no queremos entregar, hermano. Yo decía antes también, a mí un poquitito, no sé lo que quería guardar de mí, no sé, algo quería guardar, algo, no sé, esto ahí, ni sabía lo que era. Pero hasta que le dije, Señor, papilla, vos querés hacer un puré, hacé. Señor, vos querés hacer lo que quiera, hacelo, por favor, pero yo quiero caminar hacia tu propósito. Amén. Levántese, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor esto, que vamos a enfocarnos en Él. Venga, vamos a poner una musiquita y vamos a estar orando para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Hay una canción, no sé si tienen ahí, que dice corre. ¿Tienen corre o no? Corre, corre. ¿Eh? ¿Patito tiene? Bueno. Cuando usted escucha corre, es porque estamos corriendo al propósito de Dios, ¿no es cierto? Entonces venga, Señor, venga por favor, levántese, venga adelante, ¿no es cierto? Y reciba esta palabra. Esta palabra dice que tenemos que enfocarnos, no nos tenemos que desenfocar. Por allí quizá usted tiene algo que lo está desenfocando. Ya sea, acuérdese, nos desenfocamos con lo que nos gusta, con lo que tenemos y con lo que amamos, ¿no es cierto? Entonces vamos a enfocarnos en el propósito de Dios. En la oscuridad, sí, Señor. Cierre sus ojos. Sí, sí, Señor. Saque el pecado de su corazón. Sí, Señor. Sí, Señor. Para encontrar la sanidad del corazón. Sí, Señor. Gracias, Señor. Oh, Jesús. Él dijo que te acercaras sin temor. Señor Jesús, te damos gracias. Donde su gracia se sí, Señor. Corre. Misericordia te llama. Sí, Señor. Corre, hermano, corre al trono, a la preciosa presencia de Dios. Hacia allí tenemos que correr, hermanos. Tenemos que correr al propósito, puestos los ojos en Jesús. Corre. Gracias. Escuche la canción y diga, Señor, yo quiero ese propósito en mi vida.